si la vas a tirar, hazlo en mi boca. No puede. Entonces no importa si rocía un poco en mi cara. Esta es la historia de Label, una chica, que para sobrevivir, se disfraza de chico para estar cerca del protagonista de una novela BL en la que reencarnó. ¿Cómo terminará esto? Significa ¡peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Comenzamos con la escena de una carruaje. Nuestra prota nos dice que solo le queda un año de vida. Saca la cabeza del carruaje, dice que se aferrará a Edric Denkard con la determinación de no morir y sobrevivir esta vez. Más adelante nos comenta que su nombre es Lobelia Flor. Como típica reencarnación, la arrolló un camión y terminó reencarnando en una novela. Como nuestra prota es muy amable y considerada porque creemos que suena muy repetitiva, nos da más detalles en el prólogo. Cuenta que tiene la misma enfermedad que el protagonista original de la novela BL que poseyó. La única cura es recibir el aliento de Edric Denkard, el protagonista. Dice que si en un año no se queda al lado de Edric, la enfermedad va a empeorar y va a perder la vida. Se enteró de la cura cuando ya era demasiado tarde, así que ahora falsificó la identificación y se dirige a la finca de Denkard mientras se viste de hombre. El puesto más accesible para acercarse a Edric era el de sirviente, ya que por una u otra razón, siempre están reclutando para el puesto. Cuando llega al ducado piensa en el rumor que dicen que tiene tanto prestigio como la familia imperial. Cambiamos de escena, nuestra prota acompaña al mayordomo. Este comenta que entonces es el nuevo asistente. Nuestra prota le dice que así es y que se llama Lobelia, pero tan pronto se da cuenta de su error, dice que se llama Label. Casi la cago. El mayordomo le dice que supone que ya ha escuchado los rumores, y que tendrá que permanecer al lado de Edric Denkard. Luego murmura que si entonces pidió el empleo después de haber escuchado los rumores, es porque de verdad necesita el empleo. Como dato extra, Label recuerda que el protagonista es 4 años menor que ella. Así que nuestra prota tiene 16 y Edric tiene 12. Después recuerda acerca de la novela original La Noche del Emperador. Acerca de que ya tuvo que haber pasado un tiempo desde que llegó al ducado, por lo que debe de estar en este momento muy confundido y sensible. Nos presenta un momento de su vida pasada cuando leía la novela. Menciona que para ser honesta no podía evitar reírse, y no le importaba cuáles eran las difíciles circunstancias que atravesaba a él. Protagonista, porque siempre se las arreglaba para ser irrespetuoso y grosero con los que lo molestaban. Mientras nuestra prota lee la novela, menciona que tenía una bonita cara nuestro prota. Después habla que ya que tuvo la misma enfermedad que él en su vida pasada, siente que puede entenderlo mucho mejor ahora. Dice que los últimos 2 años fueron como un infierno y Edric tuvo que soportarlo más de 2 años. Por fin el mayordomo llevó a Lobelia a la habitación. Mientras esperan, Lobelia piensa que también su enfermedad afectó a su personalidad, así que lo puede entender. Hasta que ve a Edric gritando acerca de que se fueran las personas de la habitación mientras tiraba las cosas, ya no sigue pensando lo mismo y se retracta. Mientras las sirvientas tratan de evitar los objetos que tira Edric, nuestra prota se percata de que es realmente hermoso, que está hecho como para el gusto de hombres y mujeres de todas las edades. En realidad, aunque esté nervioso o sensible, para ella es curativo. Nice. Menciona que su respiración es realmente la cura, porque hasta el aire se siente más fresco. Nos muestran un recuerdo de Lobelia leyendo una lápida. Se entera que el aliento del espíritu es la única cura, así que se entera que mejorará si respira a su lado. Esta sensación refrescante hace recordarle un comercial, pero no logra recordar la letra de la canción. Tuvo que dejar de pensar en eso porque se estrelló una botella cerca de ella. Se percata que aquella botella era una medicina que tomaba en su mansión. Se da cuenta que es una lástima. Se pregunta si se tuvo que postular como sirvienta de limpieza, ya que si hubiera hecho eso, hubiera podido lamer la alfombra disimuladamente mientras hacía el aseo. Después ve que va a tirar otra botella, pero no quiere permitirlo, porque tiene el valor de 10 casas. Entonces se tira al piso. Edric al verla le pregunta si se pondrá de rodillas y va a comenzar a llorar. Nuestra prota le responde que si va a tirar esa medicina, mejor lo haga en su boca.
Nuestro prota se detiene, entonces Lobelia le pregunta que si no puede, entonces le dice que no le importa que la rocíe un poco en la cara. Nuestra prota se alegra de ver que no rompió la botella. Edric le dice que se fuera, Lobelia se mueve a un lado, Edric al ver esto le pregunta si está bromeando, que salga de la habitación ahora mismo. Lobelia se levanta y le pide perdón por su mala educación desde el primer día, le dice que hará lo que le pide ahora mismo, en vez de salir de la habitación, se va a la terraza. Nuestro prota le dice que nadie le dijo que se fuera a la terraza, le dice que salga de su habitación. Lobelia solo se ríe un poco y dice que ya entendió. Cambiamos de escena, vemos que los sirvientes murmuran que Label es un perro. Nuestra prota sabe lo que dicen de ella por lo que pasó el primer día, pero al parecer no le importa. Alguien se acerca para saludarla, era Linson, también es uno de los asistentes de Edric. Nuestra prota comenta que lo llama hermano Linson, y que también es un recién llegado que vino con ella ayer. Cree que al parecer antes trabajaba como mercenario. Linson puso su brazo alrededor de su hombro y le dice que todos se sorprendieron porque nuestra prota era más diligente de lo que parece. Lobelia comenta que la primera vez que lo vio, le dijo que le recordaba a su hermano menor que dejó en casa. A lo que nuestra prota le pregunta que si a su hermano, y Linson le dice que era un chico débil y frágil como ella. Entonces nuestra prota cree que su hermano Linson podría ser un poco molesto. Pero después piensa que solo es un buen hermano mayor que intenta cuidarla. En el presente Linson le dice que Matt le contó lo que pasó ayer. Así que ahora nuestra prota sabe que él también escuchó los rumores. Recordando lo que pasó, Linson le dice que fue demasiado imprudente porque es normal salir de la habitación, entonces porque tuvo que salir a la terraza sin miedo. Label trata de hablar, pero Linson le dice que le preocupa que lo castiguen por eso, y que aunque la duquesa sea una persona muy generosa, los nobles que son muy caprichosos no siempre son amables con sus sirvientes. Nuestra prota le contesta que aún así es su sirviente, que todos sus otros compañeros de servicio se van en cuanto el joven maestro lo ordena. Pero si se va, ¿quién va a cuidar al joven maestro? En los pensamientos de nuestra prota, dice que ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, así que lo hará bien. Después dice en voz alta que incluso si lo castigan, tiene que cumplir con su deber. Vuelve a sus pensamientos y dice que incluso si lo castigan, hará lo que necesite para sobrevivir. Linson se sorprende de sus palabras, piensa que esto es demasiado y no comprende por qué se esfuerza tanto. Cambiamos de escena, los sirvientes llaman a Edric para que despierte, otro sirviente le dice que ya ha pasado la hora de despertar. Nuestra prota piensa que para que no la echen debe volverse más cercana a él. Se pregunta cómo puede ganarse la confianza de Edric. Piensa que en primer lugar no debe ser codiciosa y que debe tener una conversación ligera con él. Nuestra prota llama a su joven maestro, y le pregunta si sabe algo. Edric le responde que Label le dice que está lloviendo afuera, y Edric le pregunta que qué tiene que ver eso con él. Lobelia le responde que solo quería decírselo, luego dice que abrirá la ventana y pregunta que si le gustaría escuchar el sonido de la lluvia. Nuestro prota lo llama diciéndole sirviente. Como no recibe respuesta, pasa unos segundos hasta que le pregunta que cuánto tiempo más piensa ignorar sus órdenes. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Label le dice que perdone si se está entrometiendo, y le pregunta si de casualidad se refería a él. Edric le dice que sí, que a quién más podría ser. Label responde que hay más sirvientes en esta habitación incluyéndolo a él, por eso no entendió. ¡Quedé como un tonto anoche! Edric no sabe qué decir, entonces Label le dice que de ahora en adelante eso no va a volver a pasar. Nuestra prota se presenta como Label, y que si de ahora en adelante se refiere a él con el nombre de Label, lo atenderá con más prontitud. Edric trata de responder, pero una sirvienta entra para servir el desayuno. Edric grita que no lo necesita, Lobelia piensa que el desayuno luce delicioso, entonces Edric se vuelve a cubrir, pregunta que si no lo entienden y vuelve a decir que no lo necesita. Un sirviente se acerca con el desayuno diciéndole que si sigue sin comer será peligroso para su salud, que su madre también está preocupada. Edric le dice que se lo lleve, nuestra prota piensa que si lo deja como está será muy malo, ya que está delgado. Label le dice al joven maestro que tiene una solución. Le dice que si no le gusta comer solo, entonces que le parece comer con él.
Edric responde que odia esa idea aún más. Lobelia piensa que no puede rendirse. Antes de que nuestra prota pudiera decir algo, Edric dice que la duquesa lo pudo haber envenenado. Entonces Lobelia piensa que aunque solo sea por hoy, no es el mejor momento para decirlo. Cree que Edric no considera la magnitud de decirlo delante de los sirvientes. No me va a doler, 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 no me va. Pero después de todo lo entiende, porque la madre de Edric murió envenenada por la duquesa a través de otra persona. Nuestro prota estaba con ella ese día, también lo sabe. Pero ¿quién le creería si dijera eso, ya que la duquesa es conocida por su apariencia de buena y generosa, además de tener el respeto de muchos? En resumen, es la enemiga de Edric, la que asesinó a su madre. Debido a esto, Lavelle le dice a su joven maestro que tiene una mejor idea y segura, lo hará por él, va a probar su comida primero. Come sin preocuparse, ya que no hubo ningún episodio de envenenamiento en este punto de la historia. Por su reacción, Edric cree que estaba en lo cierto hasta que la prota se pregunta qué es este manjar. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Sigue comiendo y le pregunta si ya vio que es seguro, pero un sirviente le dice que se detenga porque se lo acabará todo. Lavelle se sienta y le dice que ahora es su turno, y creen que no va a permitir que el esfuerzo de los sirvientes sea en vano, porque no es una persona grosera, mezquina y cruel. Sigue sosteniendo la cuchara y dice que tome un bocado de la sopa. Edric responde que si dice algo más, le va a tirar la sopa en la cara. Lobelia está satisfecha al ver la cara de Edric. Ahora que nuestro prota está comiendo, Lobelia dice que entonces esperará afuera hasta que termine de comer. Edric se sorprende de que ahora se vaya. Mientras que la prota piensa que realmente se quiere quedar con él, pero debería dejarlo comer con comodidad. Antes de irse, Lobelia le dice que se debe comer todo. Es un sueño de Edric. Edric está llorando, su madre le dice que no puede confiar en nadie de esa casa para que pueda vivir. Nuestro prota se despierta llamando a su madre, pregunta si volvió a soñar con su madre, ahora tiene sed, piensa que estuvo gritando más de lo habitual debido a ese asistente. Ve borroso a Lavelle ofreciéndole agua, piensa que puede escuchar alucinaciones. Lavelle se acerca lentamente a darle el agua. Debido a la mala visión de Edric, se pregunta quién le está dando agua, ya que los asistentes ya se han ido a descansar. Entonces pregunta si es Lavelle, ella asiente y le pregunta si lo puede ayudar en algo. Edric no responde, entonces Lobelia le responde que lo llame si necesita algo. Después se va a otra dirección y Edric piensa que esa no es la salida. Lavelle se escondió detrás de la cortina. Edric, que no había tirado de la cuerda para pedir agua, lo hizo para que sacaran a Lavelle. Cambiamos de escena. La duquesa habla con el mayordomo acerca de Edric. Habla acerca de que ha estado tranquilo toda la noche. Además de que se ha adaptado lentamente a Denkart, por lo que se siente muy afortunada. El mayordomo responde que todo es gracias a la duquesa. La duquesa le dice que lo debía hacer por su heredero, porque si ni siquiera puede hacer eso, no puede ser digna del duque y de su hijo. El mayordomo piensa que ella no es diferente a una santa, porque aunque se trataba del hijo ilegítimo de su marido, fue a los barrios pobres para recogerlo. Además de cuidarlo con entusiasmo, se pregunta por qué es una esposa tan buena y bondadosa, si será que es porque no puede tener hijos. La duquesa le dice que cuide bien de Edric en el futuro. Deja su taza y pregunta sobre ese asistente que es admirable, Lavelle. El mayordomo asiente y la duquesa le dice que aumente el salario del niño en quien Edric confía sin dudarlo. El mayordomo comenta que tiene que decirle algo sobre Lavelle, ya que por la mañana escuchó las noticias y fue a hablar con él. Nos presentan un flashback del mayordomo preguntándole a Lavelle si tiene algún inconveniente o sugerencia. Lavelle le pide que cambie el frasco de medicina del joven maestro. La duquesa pregunta sobre el frasco, así que el mayordomo le dice que si reemplaza la botella de medicina que está tomando con material de Ader, no se romperá fácilmente y puede almacenarse durante mucho tiempo. La duquesa pregunta que si es así. Entonces el mayordomo contesta que cuando revisó realmente existía una botella así. Que incluso si el precio es alto, no sería una pérdida en comparación con la medicina desechada.
La duquesa con una sonrisa responde que cómo puede ser tan único y que se dé prisa y la pida sin limitarse. El mayordomo acepta y se retira, entonces nos muestran la verdadera cara de la duquesa. En otra escena, los sirvientes rumorean sobre que la madre biológica de Edric era una bruja. Y que por esto la duquesa no puede tener hijos debido a que la ha maldecido. Un sirviente siente pena que le haya pasado eso siendo una persona tan buena. Lobelia piensa en que dicen estos chismes tan pronto como el mayordomo y el principal asistente abandonaron sus asientos. Además de que este escenario fue el que pretendía la duquesa en la obra original. Siguiendo con los chismes, dicen que Edric heredó la sangre de la bruja. Nuestra prota piensa que Edric está más cerca de ser una belleza que una bruja, ya que con tan solo mirarlo, su belleza es capaz de que el príncipe heredero u otros personajes principales se enamoren. A primera vista. Linson le pregunta si es capaz de decirle belleza incluso después de aguantar ese temperamento. Entonces nuestra prota se da cuenta que lo dijo en voz alta. Entonces Lavelle responde que en realidad es guapo. Linson dice que es un tonto, ya que piensa que la cara lo es todo, que no se deje engañar por la cara. Lavelle recuerda escuchar que a Linson casi le robaron todas sus posesiones mientras se encontraba con una linda señorita. Linson le dice que si no escuchó que el joven maestro lo maldijo. Esto provoca que Lavelle le pregunte que si todavía cree en la existencia de Santa Claus. Linson le pregunta por qué piensa eso, entonces Lavelle responde que ya sea Santa Claus, una bruja o algo así, son todos rumores sin fundamentos. Ya que no hay gente maldita, ni testigos, siendo esto que no se puede inventar la gente. Un sirviente se acerca y dice que no es un completamente infundado, porque desde que llegó al ducado no ha dejado el colchón, y que ni siquiera se ha limpiado correctamente, así que hay muchas cosas que no le quedan claras de lo que ocurre en su cuarto. Las palabras de este sirviente hacen que los demás crean que los rumores son ciertos. Lobelia nos cuenta que esa conjetura es mitad correcta e incorrecta, es cierto que Edric ni siquiera usa el baño. Pero no es por el linaje de una bruja o una maldición, esto se debe a que la madre del joven maestro es de linaje espiritual, la raza Dif. No sería una exageración decir que el ahora extinto pueblo Dif estaba rebosante del amor de Dios. La raza Dif vivía en el bosque de Dios donde se enterraba el árbol del mundo donde ningún humano puede entrar, desde el manejo libre de lenguas antiguas y florecientes civilizaciones antiguas. Le tomó bastante tiempo descifrar la piedra, tuvo que juntar pieza por pieza, por lo que parece un rompecabezas, así que nuestra prota no lo entendía todo. Linson le pregunta en qué tanto piensa que cuando haya terminado se vayan. Estando en la habitación, Lavelle cree que la va a regañar. Linson le pregunta que por qué hace esto al joven maestro. Sobre qué sucede entre el joven maestro y Lavelle. Lavelle sabe que le preguntaría eso, se pregunta si sabe que sus palabras sonarán algo raras. Nuestra prota le dice que cualquiera lo podría malinterpretar si lo escucha. Le pregunta que si no es Lavelle quien lo persigue todo el tiempo. Linson le dice que no se refería a eso. Le pregunta por qué Lavelle se obsesiona tanto con las historias del joven maestro, ya que hace que las personas mal piensen. Lavelle le pregunta de qué está hablando. Linson le responde que cuando lo ve sigue pensando que es raro, que también habían chicos como Lavelle en los mercenarios. Linson deja de hablar y pregunta qué está diciendo enfrente de un chico. Debido a que Linson se rasca la nuca, Lavelle le dice que está sucio, que se aleje si se va a rascar. Linson grita que a quien le dice sucio, si Lavelle lamió la alfombra de Edric. ¿Qué derecho lo dices tú? Lavelle pregunta que lo diga directamente. Entonces Linson le dice que lo va a decir honestamente y que también nuestra prota le va a responder honestamente. Lavelle le pregunta que debería responderle solo a él si los demás están escuchando ahora. Chale, me humilló. Al final Linson le pregunta por qué lamió la alfombra, si quizás tiene gustos o pasatiempos peculiares. Lavelle se pregunta qué está diciendo. Se presenta un flashback de Lavelle llevándose la alfombra que había sido manchada por los medicamentos que tiró Edric. Una sirvienta le pregunta que si va a lavar eso, Lavelle asiente diciéndole que es su pasatiempo. Debido a que se enteraron de que lamió la alfombra, ¡Cochino degenerado! nuestra prota teme que se hayan dado cuenta que es chica.
por su reacción, sus compañeros creen que es cierto. Así que los demás lo apoyan y le dicen que no se avergüence, que nadie lo juzgará. Un compañero pregunta si estará lamiendo sus taburetes de madera, y otro dice que espera que no, porque tiene pie de atleta por generaciones. Label contesta que aunque le den las suyas, no las quiere porque están sucias. Un compañero dice que puede que estén sucias, y pregunta que si las del joven maestro están bien. Label responde inmediatamente que sí. Limson murmura de manera repetitiva que es un gran problema. Cambiamos de escena. Emily Denkart, anfitriona de Denkart, participa en patrocinios y obras de caridad. Es la primera en liderar tan perfectamente, es muy respetada y admirada en la sociedad aristócrata. Con un raro cabello rubio platino, una apariencia lujosa y pulcra. Y un talento sobresaliente en los muchos sentidos, se dice que incluso mucho antes del matrimonio, muchas familias aristócratas la codiciaban como nuera. Llega el momento para Lobelia. La duquesa le dice que debe ser Label. Nuestra prota piensa que no se dejen engañar. La duquesa sobornó a la única persona en la que confiaba la madre de Edric, fue ella quien la hizo tomar el veneno. Además, para que no se revelara nada, fue lo suficientemente hábil y minuciosa. Lobelia cuenta que si no hubiera leído la novela original, también la habrían engañado como a todos los demás. La duquesa le dice que por lo que ha oído, parece muy inteligente. Esto hace que Lobelia piense que aparte de ser viciosa, parece que tiene bastantes ojos para ver a la gente. Nuestra prota le agradece, pero no sabe si sea correcto sentarse cerca de ella. Label piensa que no es una persona fácil de engañar, así que debería verse así, una persona inmadura. La duquesa, al ver su comportamiento, dice que no debe estar nervioso. Habla acerca de que Edric ha cambiado desde que llegó. Además de decirle al mayordomo que elogiara su trabajo, por mucho que lo pensara, no podía quedarse quieta. Como es su asunto, ella misma se tiene que involucrar. Lobelia, al ver los bolsos, se pregunta si está tratando de sobornarla. Label le pregunta que sí puede aceptar esto porque no ha hecho nada. La duquesa responde que con solo estar a su lado le da fuerza. Le pide que le haga saber si ve algo que pueda hacer por su hijo en el futuro. Label le agradece y que definitivamente lo hará. El doctor le pregunta a Edric sobre cómo estuvo la medicina que le recetó la última vez. Lobelia piensa que su enfermedad es un problema, pero también la de Edric y además su situación también es grave. Ve la habitación y piensa que todo este lujo no es de él. Además de los sirvientes y miembros del consejo, eran personas de la duquesa. El doctor le pregunta a Edric si está incómodo, Edric responde que está bien. Label dice que el nombre de la enfermedad que ambos sufren es llamada Ferrus. También llamada la enfermedad del diablo, es una enfermedad maligna de causa desconocida. Al principio son los tobillos rígidos y podridos, con el tiempo la enfermedad se propaga a las piernas, los muslos, el corazón y la cara, es un terrible dolor. A nuestra prota se le hace extraño ver a un niño menor que ella aguantando eso. Ella solía llorar cada vez que le dolía y se aferraba a sus padres o a su hermano. El doctor le dice a Edric que debe tomar todas sus medicinas y comidas con regularidad. Además de tener en cuenta que estar enojado no es bueno para la estabilidad. Lobelia piensa que Edric ni siquiera le presta atención al doctor. Label le pregunta al doctor si podría enseñarle cómo reanimar a alguien en caso de emergencia. Edric pregunta por qué quiere saber eso. Nuestra prota responde que si el joven maestro colapsa o se presenta una emergencia, tiene que tomar medidas. Edric le pregunta que sí quiere que colapse. Label le dice que no es eso, pero es el sirviente del joven amo, así que debe estar preparado. Dice que irá corriendo hacia él. El doctor se despide de Edric, dice que lo verá la próxima semana. Edric tira las cosas mientras grita que odia este lugar. La prota cuenta que él nunca pudo salir. La duquesa no le daba permiso para hacerlo. Label le pregunta que entonces deberían prepararse para salir. Comenta que tal vez puede salir con condiciones. Dice que como su sirviente, cumplirá el deseo de su joven maestro. Pero en cambio, que escuche su deseo.
La duquesa habla con Label acerca de que Edric quiere salir. Label se disculpa por decirle esto, y la duquesa responde que no hay necesidad de disculparse, ya que ella fue quien le pidió que le dijera directamente cualquier cosa. La duquesa le pregunta si Edric le dijo a dónde quiere ir. Label responde que no, que en su opinión, quiere ir a su ciudad natal. Dice que debe extrañar su ciudad natal tanto como ella. Esto hace que haya un silencio en la habitación. A la duquesa le desagrada el hecho de decir que la ciudad natal del hijo del duque es ese basurero de barrios bajos. Eso es lo que piensa Lobelia. La duquesa responde que es difícil por el momento porque Neves es un lugar peligroso y remoto. Dice que cuando su condición mejore, lo va a considerar. Entonces Label responde que si no es seguro si los caballeros Blackchain sí lo escoltan. Los caballeros Blackchain, el orgullo de Denkard, los guardianes eternos del imperio. Conquistaron innumerables batallas en sus últimos 100 años de vida. Demostraron con ferocidad y elevaron el estatus de Denkard. En la historia original, la duquesa intentó de varias maneras arruinar su relación con Edric. Porque si el sucesor pierde la confianza de los caballeros, su posición también se vería afectada gravemente. Es por eso que Label decidió dar el primer paso. Si los caballeros lo escoltan, ellos tendrán que garantizar su seguridad. La duquesa ve a lo lejos el carruaje, dice que ser acompañado por los caballeros Blackchain puede ser una buena oportunidad. Finaliza con decir que tiene la oportunidad de ganarse la confianza de los caballeros. Label piensa que eso es lo que está pensando ahora, sabe que es un camino a una trampa. Lobelia piensa que está cansada, pero esta es la mejor manera de ayudar a Edric. Limson le pregunta a Label si está listo. Entonces ve todas las cosas que guarda Label y le pregunta que si no es mucho para solo unos días de viaje. Label responde que es esencial. Piensa que para que pueda enfrentar cualquier problema que tenga planeado la duquesa, empacó lo básico. Limson le dice a Label que se ve cansado, que solo haga por lo que le pagan. No puede evitar mencionarlo esta vez, así que no puede evitarlo. Le comenta que cuando regresen haga las cosas bien desde el principio. Voltea hacia la duquesa, y dice que no importa que el joven maestro sea el heredero, podría no estar una vida entera. Le comenta a Label que estuvo investigando un poco y escuchó que había una vacante de sirviente en otra ala. Esto es para que Label vaya allí, ya que el joven maestro estará agradecido y estará feliz de ver que se vaya. Label le responde que lo sabe. Limson susurra que está bien que sea gracioso, pero si sigue hablándole así al joven maestro, no podrá vivir tranquilo en el futuro. Por la mirada de Limson, Label sabe que desconfía de la duquesa, además de ser el que más se preocupa por ella como un hermano. Label quiere contarle un poco más de ella, pero no puede hacerlo. Después le dice a Limson que de todas formas va a morir si no está al lado del joven maestro. Dice que tal vez no dure un año, ya que tiene ese tipo de enfermedad. Limson solo se sorprende. Label se pregunta por qué reacciona así, si ha dicho algo malo. Nuestra prota cambia de tema, y menciona que si todavía el joven maestro está en su habitación. Otra vez nos vemos las caras, vieja desgraciada. Edric se encuentra molesto. Nuestra prota piensa que cuando se refería a Edric que quería salir, no significaba ir tan lejos como para ser acompañado por los caballeros. Pero luego piensa que si realmente no hubiera querido ir, ya hubiera armado un alboroto, así que ahora no le tiene miedo. Edric ordena que lo alcen, Label se acerca y Edric le dice que no. Nuestra prota comienza a delatar a sus compañeros. La decepción. La traición, amigo. Comenzando por Limson, que se lava cada 3 días, aunque él dice que hoy sí se lavó. Y el otro que tiene pie de atleta. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Así que por eso es su mejor opción. Delata a sus compañeros porque Edric tiene una personalidad a la cual le gusta la limpieza. Edric por fin acepta la ayuda de Label. Como dato extra, la prota menciona que una pizarra que leyó en su vida pasada dice que el contacto físico duplica el efecto curativo. Cuando va a agarrar a Edric, nuestra prota siente una extraña sensación, le salió sangre de la nariz. Label le dice que tiene presión baja y se limpia la nariz. Dios mío, señor, sálvame. Así comenzó el viaje a la ciudad natal de Edric. Label llama a su joven maestro, este la ignora, entonces le dice que le tiene que decir algo.
aunque ni siquiera parece escuchar y tampoco la mira, Label confiesa que fue sobornado por la duquesa.